ya se encuentra con nosotros en la sala la doctora Cindy Avendaños. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Es un placer que nos acompañe. Usted es hematóloga. Sí, así es. Y estábamos platicando un poquito antes de comenzar porque nos comentaba que no es una disciplina muy común. Yo hasta le decía, ¿no? ¿Cuándo es que los pacientes recurren a una hematóloga, verdad? Sí, pues no es común que el paciente vaya directamente al hematólogo, simplemente es como más común que sea referido por otros médicos. Así es. Y hoy vamos a estar aprendiendo muchísimo. Les pedimos a ustedes que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, puede ser a través de nuestro Facebook de Unifem México y puedan hacer sus preguntas porque el tema está súper interesante. Rocío, platicábamos un poquito acerca de todas las enfermedades que podemos detectar a través de la sangre y inclusive, doctora, ya comenzamos a hablar con usted apuntado más a la mujer, ¿no? Que es el pilar de la casa, que muchas veces es la que incentiva al papá, al esposo, a los hijos a cuidarse también en la salud, pero si ella no está bien, no va a poder cuidar de los suyos, ¿verdad? Cuéntenos un poco cuáles son las enfermedades más comunes en sangre en mujeres. Ok, bueno, sí, eso es muy cierto lo que comenta, pues tenemos la cultura de no hacernos chequeos regulares y pues no es que ya que estemos con algún síntoma ya muy pronunciado que vamos a hacernos laboratorios y al médico, si no, no nos hacemos nada nunca. Y en cuanto a las enfermedades más frecuentes de la mujer, pues tenemos la más frecuente, así es la anemia por deficiencia de hierro. Esta yo creo que es la anemia más común que vemos y es ocasionada por o sea, son dos causas principales. Una es por pérdida de sangre, o sea, sangrados así excesivos, y también por falta de ingesta de hierro, que principalmente carnes rojas, verduras verdes. Doctora, ¿es aconsejable que a veces uno ve así hoy en día con el tema de las redes sociales que son muy buenas por un lado y hay que tener mucho cuidado por el otro, ¿no? Suplementar con este tipo de vitaminas sin hacerse un chequeo previo? A veces dicen, ah, sí, hay que suplementar hierro, hay que suplementar tal otra cosa. ¿Eso puede traer, en vez de ayudar, puede traer algún tipo de problema también? Claro, o sea, tenemos también la costumbre de consumir suplementos y que, es que la vecina me dijo y es que mi prima lo está tomando, entonces, pero lo mejor sería tomarnos laboratorios, ver cómo estamos, qué nos hace falta y rara es la ocasión en la que de verdad uno necesita un suplemento, si es que uno tiene una buena alimentación, rara la vez. Doctora, por ejemplo, la anemia, como usted dijo, es muy común y realmente lo vemos si tenemos 5 amigas, normalmente 1 o 2 tienen anemia. ¿Cómo las personas a lo mejor no van y se hacen un chequeo, pero cómo la persona puede saber que está con algún problema de anemia y acudir al médico? ¿Cuáles son las primeras alertas que ella tiene? Bueno, pueden empezar como con debilidad, como que notan que al hacer sus actividades diarias ya no es como con la misma energía, por ejemplo. Empiezan con dolores de cabeza frecuentes, a veces mareos o taquicardias. Casi siempre esos son los síntomas. Más así. Que se despiertan más en la mujer, porque hay muchas mujeres que a través de la menstruación pues es demasiado el sangrado, entonces ¿sí eso llega a afectar a la persona para tener una anemia? Sí, claro que sí, de hecho uno como mujer pues no es común que uno comente, ¿no? Temas como la menstruación, entonces sí, esa es la causa más frecuente de anemia en la mujer en edad reproductiva. Perdón que le interrumpa, que va muy aliado a lo que ella comenta. En los días primeros, ¿no? Que sabemos que el sangrado es normalmente más abundante que los días siguientes. Si uno se va a hacer un check de sangre, ¿puede llegar a salir un falso positivo, digamos así, de anemia simplemente por estar en esos días específicos? No. O sea, nuestro cuerpo como mujeres tiene la capacidad de regenerarse y producir esa sangre que se pierde. Exacto. Entonces, pero ya cuando sobrepasa esa producción normal por medio de sangrados que son ya de más,
pues entonces sí ya se empieza a manifestar la anemia. Bueno, usted dijo, hablamos de la anemia. ¿Qué otro es muy común en las mujeres, una enfermedad muy común? Hablamos que la más usual es la anemia. ¿Cuál sería la otra, doctora? Yo creo que la segunda causa sería la cifra de plaquetas bajas. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué trae? ¿Qué afecta en la mujer? Bueno, la enfermedad como tal se llama trombocitopenia inmune primaria. Ajá. O también llamada púrpura inmunológica. Y esta principalmente es como una enfermedad autoinmune en donde uno va destruyendo sus propias plaquetas. Wow. Y hay varias causas. Y esta enfermedad pues se hace por medio de estudios hasta llegar a descartar todo lo demás y ver que sí, en efecto, se trata de una enfermedad de destrucción propia de las plaquetas. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad, doctora? Bueno, a un principio y cuando la cifra de plaquetas no es tan baja, pues no causa ninguna molestia. Pero ya conforme se va agravando y va disminuyendo más la cifra, pues sí empiezan a aparecer moretones o puntillitos en la piel, más que nada en brazos, piernas, así como piquetitos de alfileres de color rojo. La característica pues es de que no se sienten, o sea, son visitas, no. Y si las presiona uno no desaparecen. Y estas mismas pueden aparecer incluso en la mucosa de la boca. Ahí ya es cuando sí ya está muy baja la cifra de plaquetas y hay riesgo. El riesgo de más alto es una hemorragia cerebral. Wow. Entonces, a veces, porque por ejemplo, yo conozco una persona que ella de repente le aparecen moretones y llegan a ser, dice que, o sea, no se pega, pero son unos moretes grandes y suelen doler. Incluso le habían dicho que tomar el K2, que era muy bueno. Entonces, no sé, de repente la persona ve eso y dice, tómate esto, y no piensa que es tan peligroso, como usted dice, que puede causar un problema cerebral, que es algo realmente peligroso. Sí, claro. Por eso es importante que, pues, si notan alguno de estos síntomas, pues sí, irse a hacer laboratorios y acudir al médico. Doctora, ¿cada cuánto es aconsejable? Inclusive ya le pido que nos diga las edades, por ejemplo, en un niño, en un adolescente y en un adulto, hacerse los cheques de sangre básicos, que son de repente los 36 elementos que normalmente vemos en un laboratorio, y que incluya la orina, ¿no? El de sangre de orina. Son los comunes, que no son de repente tan costosos y que de repente pueden salvar incluso la vida de la persona. ¿Cuánto es el tiempo aconsejable para poder hacerlo? Ok, bueno, yo le puedo dar, por ejemplo, cada año, en el caso de las mujeres en edad reproductiva y también en todo adulto, al año. Y pues sí, eso también es importante porque pues muchas veces gastamos en cantidad de cosas que ni siquiera ocupamos y no nos ocupamos de nuestra salud, ¿no? Y dejamos el gasto, que no es mucho, para hacerse un chequeo anual, nunca lo hacemos. Y doctora, muchas veces, por ejemplo, a veces se gasta mucho más en automedicarse que en ir al médico y tomar suplementos, o las cosas correctas, que por ejemplo puede ser mucho más barato ir directamente al punto que estar espantando el humo queriendo que el fuego se apague, ¿no? Sí, eso también es importante porque hay muchos medicamentos, no voy a decir marcas, pero incluso en vez de ayudar perjudican. O sea, esto que comentaban, por ejemplo, de las anemias aplásicas, hay medicamentos que en vez de ser suplementos, los generan este tipo de enfermedades. Entonces, nos han llegado pacientes a urgencias así de, ¿y qué estaba tomando? No, pues tal, ¿no? Pero es naturista, es natural, es orgánico, y no, recordemos que pues muchos de los medicamentos vienen derivados de plantitas, ¿no? Entonces, nada es inocuo. Exacto, qué importante, doctora. Nos gustaría saber dónde la pueden ubicar, doctora, algún número de contacto, dónde usted atiende a aquellas personas que de repente se han sentido identificadas con la orientación que ha dado y que quisieran tener una consulta con usted.
Ok, bueno, muchas gracias. Me encuentro principalmente en el Hospital Star Médica de la Colonia Roma. Creo que mis datos sí los ¿Están apareciendo? Así es, Sí, en pantalla. Sí, en el Hospital Ángeles Metropolitano. También. Y también tenemos el número telefónico que no aparece, pero que ahorita va a aparecer. Sí. Ahí está. Aquí, 5534 2588 22. Sí. Ahí está, que no lo saquen para que la señora que está en casa, el señor que está en casa puedan anotarlo y puedan acceder, sacarse las dudas, las consultas, doctora, porque realmente es tan importante eso. Hoy vemos y se ha vuelto tan de moda el tómate esto, tómate lo otro, porque la amiga le hizo bien y terminamos metiéndonos en un problema muchas veces que puede llegar a ser irreversible, ¿no? Sí, o sea, porque repercute, recordemos que todo repercute en el hígado y en el riñón, que es donde más, donde se depura todo lo que ingerimos. Entonces, sí, aparte tenemos ya una enfermedad del hígado, del riñón y nos tomamos ese tipo de medicamentos, pues sí nos terminamos perjudicando más. Y algo, doctora, que es muy interesante retocar, que por ejemplo, hematóloga, nunca habíamos, por ejemplo, yo en lo personal no había escuchado hablar, le decía en maquillaje que no había escuchado hablar de una hematóloga, entonces yo dije, ¿qué será? Se me figuraba otra cosa. Entonces, yo cuando le pregunté, usted me habló acerca de la anemia, de las enfermedades de la sangre, que es importante que la gente sepa, porque a lo mejor igual hay mucha gente como yo que de repente no sabe qué es su especialidad y van con médico general para tratar una anemia y todo, que es mejor ir directamente a un especialista que tratarlo con un médico general, ¿no? Sí, bueno, lo especial de nuestra especialidad, vaya, es de que pues no muchos médicos de otras especialidades se atreven a tratar enfermedades de la sangre como tal. Entonces casi siempre tienen la responsabilidad ética de derivarlos con nosotros. Excelente. Exacto. Y también trata otro tipo de enfermedades, doctora, como son leucemia en adultos y niños también, ¿verdad? Leucemias, linfomas, mielomas múltiple, que son cáncer en la sangre, también pues trastornos de la coagulación. Por ejemplo, en las mujeres hay veces que tienen muchos abortos y no saben ni la causa, y puede ser que tengan un trastorno de la coagulación de base y ni siquiera lo sabe uno. Wow, eso es un punto muy interesante, doctora, súper interesante, porque hay muchas mujeres que sí a veces quieren quedar embarazadas y viene un aborto tras otro, y muchas veces no se piensa que es de la sangre y hacen miles de tratamientos que al final no solucionan. Exactamente. Excelente. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Queda abierto ese tema. Exactamente, ya para la próxima, claro, para doctora. tratarlo más a fondo y ustedes que puedan también acceder a la doctora, consultarse con ella, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, puedan ubicar a la doctora Cindy Salinas Avendaños. Gracias, doctora, por estar con nosotros.